El otro día estaba trabajando desde el caballete cuando de repente... Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Otra vez yo acá, dándoles lata. Desde el caballete están ustedes acá en el estudio. Todos ustedes son mis amigos, ya lo decidí. Entonces estamos acá desde el caballete. Hoy es un día que no es dedicado a pintores, ni artistas, ni pintoras, ni nada, sino a historias cortas. Y entonces, pues hoy decidí que, como he estado leyendo este libro de acá, que se llama Ciudad de Historias, que fue escrito por Alberto Barranco, que es un escritor y tuvo un programa de radio mucho tiempo, en fin, cuenta muchas historias sobre la Ciudad de México, así es que escogí 5 historias y se las voy a leer. Voy a hacer esto como... les voy a ahorrar la chamba de leer y vamos con 5 historias del libro Ciudad de Historias. La primera historia se llama Casa Embrujada. Ahí les va. Liberado el otro, yo al fragor del pánico, la desesperación, el hastío de paredes, perlas, estolas de mink, franc, sedas y boquillas extra largas, la elegancia insolente, la prosapia de los apellidos, la extravagancia de pelucas y patillas se volvió fardo, el baño como botín, las piernas sobre la mesita Luis XV, el rímel deslavado de lágrimas, las medias caídas, el final de fiesta en la casa embrujada, 3 días ayunos de puertas y ventanas, la cárcel sin rejas, la tumba sin tierra, el ayer sin mañana, el infierno sin fuego. El Ángel Exterminador, una de las 20 películas realizadas en México por el genio de Luis Buñuel, se había estrenado primero en París y luego en el cine Chapultepec del Paseo de la Reforma, entre cejas levantadas de la burguesía y largas polémicas de café, lo que el maestro quiso decir. Enrique Rambal y su mujer Lucy Gallardo, Edmundo y Lucía Nobile, anfitriones de La Vajilla de Plata, Silvia Pinal, Jacqueline Andere, Alicia de Rock, Carlos Conde, la policía rodeando la mansión, todo Polanco en las ventanas del surrealismo. Medio siglo después, La Casona Maldita, el escenario de la pérdida del estilo, el insulto a las formas, está vivo. Lo que cambió fue el nombre de la calle, de Rocafuerte a Homero, pero aún el número 1109. Se fue el jardín y llegó el edificio de departamentos. Se fue la entrada principal, pero llegó otra puerta a Calderón de la Barca 108. En su origen, la mansión prototipo del viejo Polanco pertenecía a Maximino Ávila Camacho, el mil amores de su tiempo. El gobernador de Puebla vuelto cacique, el hermano incómodo que quiso suceder en la presidencia de la República a Manuel el Católico. La casona se edificó entre 1942 y 44. Cuando el director de Un perro andaluz, Los Olvidados y Viridiana la pidió como set alterno a los estudios Churubusco, pertenecía a Antonio Jáuregui, media manzana de Polanco. Una década después, la mansión serviría de sede en La Paradoja a una productora de cine. Ahí se filmaría en 1983 otra película, El juez del halcón, simulándose la embajada rusa. Más tarde, la escenografía de una de las películas con más tinte surrealista del cineasta que llegó a México en 1947, perseguido por el macartismo de los Estados Unidos, se convertiría en oficinas de una marca francesa de perfumes. El sueño habla de convertirla en algo así como museo del cine surrealista con espacio para eventos, conferencias, mesas redondas, librería especializada. Dicen que Luis Buñuel viajó 3 días por la Ciudad de México para ubicar el sitio ideal del enigma. Dicen que revisó uno por uno los detalles, los cuadros, el comedor para 18 personas, la sal, la cristalería, los candiles, la antesala del manicomio. Así la primera historia de una casa en donde se grabó una de las películas más importantes de Luis Buñuel, acá en la Ciudad de México. En lo que escucharon viene el número de la casa en la calle de Homero. Y ahora les voy a platicar de otra casa, se llama Casa de Trotsky. Atrapada en el centro del jardín escueto, cobijada, el rostro pelón por 2 escuálidos rosales a manera de aretes, la lápida diseñada por el arquitecto Juan O'Gorman narra en 2 palabras la historia: León Trotsky. Bajo estas, en canto de plegaria, la hoz y el martillo, signo, símbolo, sombra. El Quijote del siglo XX lo llamó el poeta ruso Dmitri Volkanev. La página está intacta, los muebles rústicos, las jaulas de conejos, los libros en francés, inglés, ruso y español. El dictáfono del creador del Ejército Rojo al que el presidente Lázaro Cárdenas protegió del largo brazo vengador de José Stalin, a súplica del maestro Diego Rivera. Los apuntes del ucraniano, cuyo nombre real era Lev Davidovich Bronstein, pergeñando la biografía del dictador ruso. Las balas que anidaron en las paredes de la recámara y la sala, comedor el 24 de mayo de 1940. Extra, extra. El asalto a la casa de Trotsky lo
lo encabezó el muralista David Alfaro Siqueiros. 20 hombres armados, 400 disparos, el ruso y su esposa ilesos. Secuestran al secretario. El largo brazo de Stalin, sin embargo, vencería la traición del asilo, las puertas enrejadas, los alambres de púas electrizados, la alarma automática y aún la alerta de 10 policías en guardia permanentemente en la acera de enfrente de la casona de Coyoacán, 3 meses después. Ramón Mercader del Río, alias Jackson Mornard, agente de la KGB, sepultaría el pioleta asesino en la cabeza del primer actor de la revolución bolchevique, los 10 días que conmovieron al mundo. La astucia enamoró en París a Silvia Aguilov, hermana de Ruth, la secretaria de Trotsky, en quien sembró la confianza, las claves para ingresar a la casona, las pláticas con el exiliado político. A la mansión de Viena 19, hoy con proa hacia Río Churubusco, llegaría toda la policía reservada, las ambulancias, los gritos de Natalia Sedova, la gabardina del agresor, el texto mostrado a Trotsky un segundo antes del atentado. El escándalo llegó al hospital de la Cruz Verde en la calle de Victoria y Revillagigedo. La operación de urgencia duró 3 horas. El día siguiente, 21 de agosto de 1940, el líder bolchevique lanzó el último aliento. Estoy cerca de la muerte por el golpe de un asesino político. Eran las 19:45 horas. La crónica del legendario periodista Eduardo Telles Vargas, testigo, actor, eslabón de los hechos, le daría la vuelta al mundo. Trotsky le había pedido un cuaderno a su secretario, G. Hansen. El asesino purgaría 20 años en la cárcel de Lecumberri. Intacta la memoria, la casona de Coyoacán cobijaría el recuerdo, ahora como Instituto del Derecho de Asilo. La cama de latón, los periódicos rusos, la torre de vigilancia, los espejuelos del hombre al que la leyenda le endilgó un romance con Frida Kahlo, su bufanda ucraniana, su voz hueca. Tercer relato para que conozcamos un poquito más de la Ciudad de México, y este es sobre uno de los lugares más enigmáticos que ha tenido la ciudad. Ya no existe actualmente, pero bueno, es el manicomio La Castañeda, y se llama tal cual así, Manicomio La Castañeda. Tejida la alfombra roja al acorde de valses nacionales interpretados por la Orquesta Típica de México, el Manicomio General de La Castañeda sería inaugurado el 1 de septiembre de 1910 en el engranaje sin fin del fasto de las fiestas del centenario. De gala, Porfirio Díaz; de gala, los científicos; de gala, los embajadores, a la cabeza de todos el de Estados Unidos, Henry Lane Wilson; de gala, el vicepresidente Ramón Corral; de gala, el poblado lejano de Mixcoac. El discurso lo condensaban sus 24 edificios, diseminados en un área de 151,000 metros cuadrados, alineados por una portada de piedra tallada, cuyo centro caminaba el tic-tac de un reloj monumental, cuyas bardas gigantes combinaban la piedra basáltica con la chiluca y el inmenso bosque, y los sembradíos de hortalizas, y el estanque, y el riachuelo. A lo lejos, el país cobijaba el río Mixcoac, las ruinas de los molinos de Tacubaya, las lomas de Tarango. La placa le otorgaba el crédito a haber transformado la hacienda de Faustino Castañeda en el hospital para enfermos mentales más moderno de América Latina. Al ingeniero Porfirio Díaz, orgullo del nepotismo del dictador. La cuenta: 224,345 pesos con 62 centavos de aquellos. Del lado noroeste, el pabellón especial para enfermos distinguidos, aquellos que podían pagar guardando una prudente distancia de los alcohólicos, tranquilos y epilépticos. Del otro lado, el pabellón especial para enfermos peligrosos, colindante al depósito de cadáveres y el de toxicómanos, imbéciles, seniles y esquizofrénicos. Los días de visita eran jueves y domingo. La familia llegaba con canastas para el día de campo a pleno bosque. La vista cruzaba un largo pasillo cuyo colofón era el cuarto de máquinas con 100 regaderas de agua caliente. En el patio principal había una exposición permanente de objetos artesanales realizados por los internos, cestos de mimbre, chiquihuites, órganos de boca, mesas, sillas, pericos para niños. De la Castañeda se escaparía una Navidad su huésped más célebre, Gregorio Cárdenas Hernández, Goyito para la prensa amarillista. El estrangulador de Tacuba tenía una pequeña tienda dentro de su celda, ya cigarros Tigres, faros, harina arroz 3 estrellas, peines de carey, latas, chocolate amargo y refrescos. Junto a su camastro se apilaban decenas de recortes de periódicos, en algunos de los cuales se anotaban sus andanzas criminales. De vez en cuando tocaba el piano a Chopin. La fuga fue tan simple como saltarse otra vez la barda, como la hacía noche tras noche. El caso es que a la semana regresó. Me tomé unas vacaciones en Oaxaca, dijo antes de llegar de palomitas a la celda 16 de la cárcel de Lecumberri. En la Castañeda vivió sus últimos días el boxeador conocido como el Chango Casanova, embrutecido de alcohol. Perdida la batalla para rehabilitarlo durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, quien nombrara como director al doctor Alfonso Millán, el Manicomio General de la Castañeda moriría en 1967 para dejar el espacio a la unidad habitacional Plateros. La construcción, empero, sería rearmada piedra por piedra en la zona de Amecameca por el grupo Ica.
Dicen que a veces llega hasta allá Goyito a tocar música clásica. Penúltima historia, y ahora un personaje que a mí siempre me ha encantado, desde niño lo escuchaba y me parece fabuloso, Chava Flores. Chava Flores, por si no saben, fue un cantautor que escribió muchísimas canciones y sobre todo era un cronista de la Ciudad de México. Entonces, pues en este libro viene una historia dedicada al buen Chava, y entonces, déjenme encontrar la página porque ya la perdí. Y entonces, pues, acá yo se las voy a leer. Dice así: prófugo de los caseros, mártir de los jodidos, paladín de las causas perdidas, peregrino de chiraspelas a flor de tierra, zapatos con hambre y calcetines agujerados. Salvador Flores Rivera recorrió uno por uno los barrios del México Viejo para volverlos botín. Los albures de la Santa Julia, las pulquerías de Indianilla, el caló de Peralvillo, las taquerías de San Cosme, la feria de la Guerrero, los pleitos de Lavadero, las pellizcadas de Afiado, el retrato de Manuela, las corredizas de la Chota, la comadre del 7, las tertulias del 4, el muertito del 15. Si no llegué al castillo de Chapultepec, decía, no fue por falta de ganas, ahí solo dejaban entrar a los presidentes. Nacido en el corazón del barrio de La Merced el 14 de enero de 1920, en pleno auge de las gorditas de cuajada, el arroz con leche, la capirotada, las chilindrinas, los tejocotes con miel, el atole champurrado y las chichicuilotas vivas, cuando México tenía un no sé qué, Chava Flores pasó por todo. De etiquetador de corbatas a ojalero, es decir, el que abre los ojales, sin albur, para llegar a contador, comerciante y al fin, compositor. La bolita llegó cuando le dieron trabajo en una imprenta en la que logró imprimir una revista, el álbum de oro de la canción, lo que le dio credencial de reportero y acceso a la XCW con mesa reservada en la cafetería San José. De la relación con el mundo de los reflectores llegaría mágicamente en 1952 su primera canción, 2 horas de balazos, un champurrado pocho de los héroes del oeste Tom Mix, Buck Jones y Tim McCoy. La espinita, digo, por las críticas de agringado, malinchista vendepatrias, le sacaría otra canción más mexicana que el curado de tuna, la tertulia, es decir, la fiesta de vecindad que termina en la delegación con todo y Maripepa, Luz y Otilia. Y de ahí pa'l real, la boda de vecindad, el gato viudo, Ingrata Pérgida y la inmortal Bartola, al que su viejo de segundo cachete le refaccionaba con peso sobre peso, aunque no sean más de 2. Y pagas la renta, el teléfono y la luz, pero de lo que sobre coges de ahí para tu gasto y guardas el resto para echarme una lipuz. Y ya picado que le cuenta al respetable del cumpleaños de Escolapia, de los 15 años de Espergencia, de la boda de vecindad, de cómo cerró sus ojitos Cleto en un remolino al que se subirían de mosca Pedro Infante, Lalo González Piporro, Eleazar García Chelelo, Luis Pérez Mesa, Óscar Chávez, Pancho Pantera, Rosita Quintana, Tegua, Gabino Palomares y Eugenia León. Y en una de esas llegó un chorro de películas, por más que solo 3 reflejaran la causa: La esquina de mi barrio, donde Chava Flores se vuelve ropavejero, Rebelde sin casa y ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿Y qué le duró el hit para ir de los gringos? Los discos del oro, el teatro Blanquita, la tele revista, las peñas de sus amores, el cabaret Popov Los Globos y chale, que hasta empresario, disquero y escritor se volvió. Relatos de mi barrio apareció en el 88 para hilvanar un chorro de ediciones. La disquera Algeleste reunía las iniciales de los nombres de sus 8 hijos. ¿Dónde está Chavita? ¿Dónde te fuiste? Con todo y tus tiliches debiendo 10 meses de renta. Y la última historia es sobre una de las colonias que siempre ha sido cierto abolengo, pero ahora mucho más, y donde hay gente, te puedes encontrar desde cuates artistas hasta cuates muy cuates medio feos, pero bueno, en fin, una de las colonias más tradicionales en la Ciudad de México y más conocidas, con muchísimos restaurantes. Entonces, con ustedes nace la Roma. Hija de madre pobre, el barrio de Romita, la aristocrática colonia Roma. Sus mansiones Art Nouveau, sus palacios encantados, sus apellidos rimbombantes, sus camellones, sus personajes, sus bancas de hierro y su olor a nostalgia tienen más de 100 años. Construida sobre terrenos yermos del potrero de Romita en 1906 por la Compañía de Terrenos de la Calzada de Chapultepec, propiedad de Edward Walter Orrin, con sus 2 hermanos, fundador del famoso Circo Orrin, donde hiciera época el famoso payaso Ricardo Bell. El fraccionamiento para la clase media quedaría ligado a este. Los nombres de sus calles surgieron en memoria de los lugares de la República que recorrió el espectáculo en sus múltiples giras: Mérida, Tabasco, Yucatán, Jalapa, Orizaba, Puebla. El tesorero de la empresa constructora era Pedro Lascurain, aquel al que la historia le reservaría la silla presidencial por 45 minutos en el tránsito del arribo del dictador Victoriano Huerta. Los lotes en 1906 se vendían a 25 pesos el metro cuadrado, 15 de contado y 2 hipotecas. El drenaje lo proyectó el ingeniero Roberto Gallón y las primeras casas las edificó otro ingeniero de nombre célebre, Cassius Clay Lamb.
El signo distintivo de la colonia, la iglesia de la Sagrada Familia de estilo neorromántico, se empezó a construir en 1909 sobre un terreno donado por Pedro Lascurain. La obra, en cuyo interior se guardan los restos del padre Miguel Agustín Pro, se terminó en 1925. Algunos recordarán a unos leones de mármol que resguardaban la calle Orizaba, el Parque Roma, bautizado por José Vasconcelos como Río de Janeiro, los desaparecidos Cine Royal, Roma y Balmori, los centros nocturnos Quid, propiedad de Ernesto Alonso, Río Rosa y Monteblanco, la casa de citas de Graciela Olmos, La Bandida. Algunos recuerdan, además, cuando la avenida Jalisco se convirtió en Álvaro Obregón, dado que el caudillo sonorense vivió en el número 185, justo al lado de la casa donde viviría la abadesa Concepción Acevedo de la Yata, la madre Conchita, a quien se acusó de autora intelectual de su asesinato. Y en esa calle también viviría la viuda de Francisco I. Madero, doña Sarita Pérez de Madero, a la que el escritor José Emilio Pacheco describe como viejita frágil, dignísima, siempre de luto por el marido asesinado, ahora que el desfile sería interminable. En la centenaria Colonia Roma vivieron el poeta zacatecano Ramón López Velarde, el periodista Félix Fulgencio Pallavicini, fundador del diario El Universal, el historiador Miguel Alessio Robles, el diplomático Luis Padilla Nervo, y más lejos el arquitecto italiano Adamo Boari, constructor del Palacio de Bellas Artes y el Palacio de Correos, el jefe de la policía a finales de la década de los 20, Roberto Cruz, el periodista Luis Cabrera, el escritor Javier Querido Moeno. Herida gravemente por el terremoto de 1985 en la Colonia Roma, están vivas aún las kermeses, los sorbetes, los biscuits con mermelada, la procesión del silencio, los primeros edificios de departamentos de lujo y las 14 recámaras de la mansión ecléctica conocida como Casa Lam. Un siglo de recuerdos. Y bueno, 5 historias para que conozcamos un poquito más de la Ciudad de México de una manera bonita. Nos demos cuenta que también leer es muy divertido, que no tiene que ser de flojera, que hay muchos relatos muy buenos. Y este libro me lo encontré en el remate de libros, me costó solo 90 pesitos. Es más, creo que hasta me salió más barato, pero bueno, no me acuerdo bien. Pero el chiste es que me salió muy barato. Y pues ya no hay pretexto para leer. Ya hay libros muy baratos, si no en internet. Digo, no, a mí no me encanta leer tanto a través de una pantallita. Prefiero leer así. Pero pues el chiste es que hagamos que la gente también siga leyendo. En México leemos mucho, nos quieren meter la idea, todos estos cuates de derecha y eso de que no leemos y que somos ignorantes, y no leemos muchísimo, pero la bronca es que hay libros muy caros, pero pues es muy divertido leer, te enteras de muchísimas cosas. Y les recomiendo el libro Ciudad de Historias de Alberto Barranco, del editorial Grijalbo, donde van a aprender muchísimo de la Ciudad de México. Si ya la conocen, pues habrá lugares que digan, órale. Si no la conocen, se pueden imaginar cómo es la Ciudad de México, que es una ciudad que, aparte de ser caótica, dentro de su caos tiene momentos de mucha calma y paz y momentos muy tradicionales. Pareciera que hay lugares que no han sabido que ya son ciudad y siguen siendo pueblito. En fin, yo soy Hernán. Muchas gracias por ver este video. Los veo en mis otras redes sociales. Cuídense muchísimo. Adiós.